Hola, nosotros somos Ainhoa Alarcón Escalante y Jeremías Sides. Actualmente cursamos el profesorado de Historia en la Universidad Nacional del Comahue. Presentaremos la ponencia El aprendizaje de relaciones cronológicas, conceptuales y empáticas sobre los apoyos y resistencias frente al último golpe de Estado cívico-militar 1976-1983 en Argentina. Llevamos a cabo nuestras prácticas docentes en la ciudad de Neuquén, en la Escuela Pública de Gestión Privada Manuel Belgrano, en un quinto año, en el turno mañana, con una cantidad de 27 estudiantes. La profesora coformadora Daniela Miguel había preparado la unidad 4 de la siguiente manera. Nosotros decidimos titular nuestra unidad didáctica de la siguiente forma. Última dictadura militar en Argentina, 1976-1983. Rupturas y continuidades desde 1973 hasta el retorno a la democracia. Dentro de la unidad, nos interesaba que se pueda aprender que durante la dictadura en Argentina entre 1976 y 1983, las mujeres cisgénero organizadas de madres y plazas de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo y mujeres transgénero tuvieron un rol fundamental en la resistencia a la violencia contra los derechos humanos. Para ello, los materiales utilizados a lo largo de la unidad fueron distintos tipos de mapas, definiciones, imágenes e imágenes de época, diarios de época y testimonios. Los materiales fueron trabajados a partir de la lectura compartida y explicación dialogada, entendida no como la lectura en voz alta por turnos, sino en el sostenimiento del tema en base a las inquietudes y disparadores que generan, recuperando y afianzando la información que brinda el texto, imagen, mapa, etc. Es así como la reconstrucción de situaciones históricas no se da con un discurso monopolizado por el docente. Por el contrario, la función pasa por sostener en la duda y despejar las confusiones cuando sea pertinente. Según Eisenberg, en el 2020, el docente como orientador tiene la tarea de guiar las discusiones alrededor del proceso histórico que se lee. Esto genera una apropiación significativa en la que, finalmente, se puede argumentar con las bases que aquello leído nos brindó y debatimos posteriormente. En nuestras prácticas nos interesaba analizar puntualmente el aprendizaje del pensamiento histórico, entendido como la capacidad de pensarse a sí mismo y a la humanidad en el tiempo, es decir, en las continuidades y rupturas y las causas y consecuencias, como nos comenta Seisas en 2015, en relaciones temporales, más específicamente cronológicas, conceptuales y empáticas. Para ello, contamos con evidencias de dos clases. La segunda, en la cual se trató acompañamiento civil al método represivo, la dirigencia empresarial y religiosa, y la tercera, la cual se trató sobre expresiones de resistencia a nivel nacional y en el Alto Valle, madres y abuelas de Plaza de Mayo. En las consignas se solicitaron un posteo en donde se argumente por qué la dictadura fue cívico-militar, una tapa de diario, en donde se tenía que comentar los roles de apoyo y de resistencia civiles, y por último, a modo de trabajo de cierre, en la última clase, se les pidió al curso que hagan una carta de declaración de hechos poniéndose en los zapatos de alguno de los actores sociales que vimos durante la unidad. Durante y al finalizar nuestras prácticas docentes nos pudimos preguntar, ¿cuáles fueron y por qué las relaciones temporales que encontramos en los trabajos, más específicamente cronológicas, conceptuales y empáticas? Antes de seguir con los indicadores de aprendizaje, debemos acercarnos a algunas definiciones. Las relaciones temporales correctas pueden ser definidas como aquellas que se dan posicionándose desde el periodo histórico que se revisa, es decir, sin presentismo, según Plan en 2005. Dentro de ellas encontramos todas aquellas relaciones que se llevan a cabo con el pasado. En nuestro caso observaremos las relaciones cronológicas, las conceptuales y las empáticas. Las mismas las veremos en términos de posibilidad y limitaciones que se han brindado en función de lo enseñado y las propuestas trabajadas en el aula, así como en el contexto en el cual está insertado la institución. En el caso de las posibilidades en relaciones cronológicas, tenemos lo siguiente. En esta etapa de diario podemos ver cómo está escrita desde el presente.
Todas las noticias traen a colación lo vigente de los procesos judiciales e investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad en relación a la última dictadura. Por relaciones cronológicas, debemos pensar en las respuestas a preguntas descriptivas, en donde las periodizaciones, el orden, la duración, las continuidades y rupturas son los principales indicadores, como nos comenta Yusa en 2016. En estos indicadores no se presenta la confusión como puede ser en el siguiente caso, en el cual hay algunas notas escritas desde el presente, como pedía la consigna y como se fecha el diario, pero hay otras en donde no hay un referente temporal o el referente pertenece al pasado. Otras limitaciones están en la ausencia de cronologías o en la escritura de hechos del pasado en un tiempo verbal presente. El presentismo es una principal limitación. Lo encontramos en el caso de una carta en la que se hace una buena denuncia de un caso de discriminación a una mujer trans. Sin embargo, lo hace de una forma presentista porque lo hace desde el 2018, sin ningún tipo de relación de continuidad con lo ocurrido en la dictadura. Diferente es el caso de una carta fechada en el 2006, en la cual la denuncia de una mujer perteneciente a la comunidad trans finaliza diciendo que nunca antes había contado lo que relató. Cuando indagamos el por qué en el aula, quien escribe la carta dice que es porque anteriormente la comunidad trans tenía más miedo y menos derechos. Otra limitación la encontramos en el siguiente caso, el cual sitúa la lucha de los 30.400 en el año 1985. Lugar y fecha, Buenos Aires, 12 de mayo de 1985. Por eso hoy, al declarar, no solo hablo por mi hijo, sino también por los 30.400 desaparecidos que aún esperan justicia. Hablo por las madres que murieron sin saber qué fue de sus hijos, por las abuelas que siguen buscando a sus nietos nacidos en cautiverio y por todos los que todavía tienen miedo de hablar. Las posibilidades en función de lo enseñado en las relaciones conceptuales pasa por la coherencia generada por las relaciones de los conceptos al momento de explicar y argumentar. Las relaciones conceptuales se sostienen no solo en la explicación adecuada del concepto, sino también en el poder ponerlo en juego adecuadamente con el resto de elementos de la escritura. Es decir, según Salto en el 2010, la utilización y vinculación de conceptos para el desarrollo explicativo. En los casos de los posteos se puede ver la explicación de lo cívico-militar, el rol de los sectores civiles en relación a la censura, así como el encubrimiento o las consecuencias. También se deja ver la legitimidad y el ocultamiento. Se refiere al pasado gracias a citas de autoridad, siendo una herramienta para tomar distancia de lo ocurrido si a posicionamiento ideológico nos referimos. La última posibilidad se puede ver en la siguiente etapa de diario. Las imágenes se relacionan íntimamente con las tres ideas conceptuales que postulan: silencio, miedo y resistencia, así como los conceptos que se desarrollan y explican en cada una de las notas. Las limitaciones para establecer relaciones conceptuales comienza en la dificultad para incorporarlos al relato, o en el caso de que estén incorporados, para desarrollarlos y darles contenido empírico. En el caso de una de las cartas de hechos, en la que primero presenta una caracterización general de los personajes, dejando en claro los roles de género epocales, describe la detención y desaparición del hijo de su personaje. Luego relata cómo su personaje se encuentra con otras madres y se reúne en Plaza de Mayo, pone en valor el testimonio como fuente histórica y judicial y termina con un pedido de justicia por parte de su personaje. Todo esto lo hace de una forma meramente descriptiva y no utiliza los conceptos vistos en clase para explicar los hechos relatados. Si bien este fue un límite común en la mayoría de los casos, se pudo sortear a medida que avanzara las consignas de tipo explicativa y argumentativa. Finalmente, las relaciones empáticas que vemos presentes están evidenciadas en las cartas de hechos, ya que la consigna apuntaba a esa toma de posición en la experiencia de actores sociales del pasado. Para Santi Esteban, en el 2010, la empatía histórica resulta de la imaginación o creatividad histórica. En ese sentido, se formularon las orientaciones para la resolución de la actividad. Las relaciones empáticas se sostienen en el trayecto recorrido desde la descripción del problema hasta la toma de posición argumentada. En uno de los casos, la hija de su personaje tiene edad y género similar al de ella. Mi nombre es Esther Rodríguez. Soy madre de Laura López, quien fue secuestrada el 15 de agosto de 1977.
en la ciudad de Buenos Aires. Mi hija tenía 19 años, era estudiante de sociología en la UBA y militaba en un grupo estudiantil que luchaba por la justicia social. Desde aquel día no volví a verla. Hasta el día de hoy, su paradero continúa siendo desconocido. Luego de haber argumentado lo ocurrido durante la dictadura, finaliza con una reflexión acerca de la lucha de madres. Hoy, al declarar ante este tribunal, lo hago en nombre de mi hija y de los 30.000 desaparecidos. No quiero odio, pero sí justicia. Nuestro país necesita saber lo que pasó, necesita escuchar nuestras voces. Cada pañuelo blanco que llevamos en la cabeza simboliza la vida que nos arrebataron, pero también la esperanza de que algún día todos los responsables sean juzgados. No quiero morir sin saber qué fue de mi hija. No quiero que el dolor se repita en otras familias. Por eso dejo aquí este testimonio, para que la historia no se borre, para que nunca más en la Argentina haya un desaparecido. En otro caso, la posibilidad pasa por poder retratar la complejidad de la postura de un cura neuquino mientras transita el proceso de la dictadura. El objetivo de la dictadura era de establecer un régimen político católico, por lo cual yo no estaba en contra de lo que planteaban, pero las maneras mediante las cuales lo hacían no me parecían correctos. Yo decidí sumarme a los comentarios de mi compañero Jaime de Nevares, quien estaba en contra del carácter represivo del Estado. Él buscaba disminuir la censura y luchar contra la represión que sufría el pueblo. Las limitaciones pasan por no poder acercarse al ponerse en los zapatos de otra persona. Si bien comprende y deja en evidencia el rol de las madres de Plaza de Mayo y lo que han tenido que pasar, no termina de hacerlo carne, como se puede observar en el siguiente fragmento. Esta mujer es inventada, pero seguramente haya miles de madres sin ninguna respuesta. Estas limitaciones, sin embargo, pueden ser sorteadas a lo largo de la clase en la medida en que se muestra y acerca elementos empíricos. En el caso, es el caso, perdón, en el cual un grupo se vio tensionado por los testimonios. Primero empezaron riendo por lo bajo acerca de la comunidad trans, luego de la lectura de los testimonios, los cuales no quisieron leer por su contenido, comentaron, guarda que son fuertes, uff, medio fuerte, yo no voy a leerlo. Su actitud cambió a una preocupada y seria. A la clase siguiente, uno de ellos indagó sobre el libro Kumas presentado en clase, otro hizo una mención de los 30.400 en su trabajo de cierre, y un tercero hizo su carta de declaración de hechos posicionándose en el rol de una mujer trans. Ahora bien, para finalizar, nos podemos preguntar, ¿por qué se dieron estas limitaciones y posibilidades al establecer relaciones temporales en el quinto año de la Escuela Manuel Belgrano de Neuquén? Pues bien, podemos arriesgar dos respuestas. La primera se refiere a las consignas desarrolladas, la progresión en los procesos a llevar a cabo, así como lo orientado que estuvo a la descripción, explicación, argumentación, toma de posición fundamentada y, finalmente, en empatizar. Estas consignas logradas tienen por espejo el proceso y las posibilidades en las respuestas, como nos comenta González en 2018. La segunda posible explicación está en el contexto y lo situado de nuestras prácticas. La experiencia escolar está condicionada por las situaciones socioeconómicas en las que predominan creencias colectivas de representaciones sociales que influyen en las expectativas con las cuales encontramos al aula porque se tienen naturalizadas, como nos dice Mikowski en 2020. Estas influyen en los pensamientos sociales que también encontramos en las respuestas y que viven en la familia, en la institución de escuela, en los medios de comunicación y en las redes sociales. En este sentido, el sector socioeconómico al que pertenece el estudiantado está alejado de hechos de violencia estatal y de reclamos, ya que también está alejado de grandes injusticias. Muchas gracias.